Tengan ahí en sus notas, vamos a hablar hoy de plenitud. Amén. Vamos a hablar de plenitud. Importantísimo hablar de esto. ¿Por qué? Porque de entrada me parece que por no comprender la plenitud que ya tenemos en Cristo, y al no comprenderla, no la podemos disfrutar. Amén. Entonces, después de que no podemos disfrutarla porque no la comprendemos, entonces buscamos satisfactores hacia otros lugares o viendo hacia otras direcciones. Me encanta, ¿saben qué? Me encanta saber que de hecho iniciamos en esta vida estando plenos. Eso me fascina, eso me encanta. O sea, es maravilloso poder saber, y no sé si entenderlo a plenitud, pero sí saber que nuestro inicio en Cristo, desde que hemos nacido de nuevo, nacimos en plenitud. Eso es maravilloso. Ahora, lo que falta es entender, y también lo que falta es expresar. Ajá. Ahí me encantaría que dijeran amén. Bueno, los que estén de acuerdo y el que no esté de acuerdo, pues bueno, diría el apóstol Pablo, y si sienten lo mismo, pues adelante, y el que no sienta lo mismo, o el que no lo piense así, pues bueno, que el Señor nos aclare todas las cosas. Amén, todas las ideas. Saludos Gilberto Godínez, un abrazo grande. Saludos Sergio Soto, Pastor Sergio, un abrazo fuerte. Entonces, qué maravilloso es saber. A ver, para que nos vayamos relajando y vayamos como que ponchando el globo, ¿verdad? De presión, porque siempre en la vida, fíjense, natural, siempre hay una dinámica de estar buscando y buscando y buscando más y buscando más, ¿cierto o no? Siempre hay una dinámica de buscar más, buscar más, buscar más. Esa dinámica en lo natural es natural. ¿Por qué? Porque hay un vacío. O sea, el alma sin Cristo tiene un hoyo profundo, amén, grande y enorme. De hecho es eterno, porque solamente con Dios se puede llenar. O sea, hace años yo decía, el hombre tiene un vacío del tamaño de Dios. Si Dios no lo llena, el hombre lo va a buscar llenar de cuanta forma se le ocurra. Y si es muy inteligente, más formas va a inventar. Esa inteligencia, fíjense, en lo natural no es tan, bueno, se le admira, ¿no? La inteligencia natural se le pone hasta un monumento, una estatua y se le premia. Pero a veces muchas veces juega mal, porque el que es muchas veces más inteligente, tiene una mente más despierta, pues busca más maneras y formas de llenar ese vacío, que ya lo dije, el vacío tiene un tamaño y una forma, tiene una dimensión. Ese vacío es tridimensional. Ese vacío solo lo llena lo profundo, lo ancho y lo alto de la vida y del amor de Dios. Entonces, si Dios no está en esa persona, en ese hombre, si Dios no está en el hombre siempre va a buscar, siempre va a buscar. Entonces el alma se queda con esa dinámica, aunque ya venga Cristo a nuestra vida y nos salve y nos dé su vida maravillosa, extraordinaria, preciosa, completa. Y el alma tiene la dinámica, sigue en la dinámica de seguir buscando satisfactores. Saludos Sara Soria, saludos Berito Yaén allá en Pachuca. Entonces el alma sigue con esa dinámica de buscar llenarse, de buscar satisfactores. Y nosotros tenemos una gran labor, y aquí es donde participamos todos los hijos de Dios. Tenemos esa gran labor, como lo hemos repetido muchas veces, de informarle a nuestra alma la gloriosa realidad que ya tenemos en Cristo. Amén. Y esto es importantísimo, porque si no se lo notificamos, si nuestra alma no se entera de lo que ya somos y tenemos en Cristo, ya lo dije, nunca lo va a poder disfrutar. Y por consecuencia, como no lo disfruta, va a sentir que no lo tiene y lo va a buscar de las mil maneras que lo pueda buscar, así como toda la historia del hombre. Puedes poner ahí incluso en tus notas, la historia del hombre se trata de eso.
La historia del hombre sin Dios se ha tratado de una búsqueda y de una búsqueda sin encontrar el camino, sin encontrar la paz y la realización. Es una búsqueda en todos los medios, por todos los ámbitos y de todas las maneras y con todas las herramientas y todos los instrumentos para tratar de llenar ese hueco y tener satisfacción. Pero en el Señor hay un canto, de hecho, que aquí hemos cantado que me gusta, que en Él tenemos total, ¿cómo es? Satisfacción, ¿o cómo se llama? Completa satisfacción. Es un canto que nada más dice eso, nada más lo repite, pero en Él tenemos completa satisfacción. Me gusta mucho por eso. Porque es eso, en Él tenemos completa satisfacción por una razón. ¿Por qué empezamos a disfrutar satisfacción? Porque nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Me acompañan a ver este camino que tracé para que podamos ver algunos aspectos de plenitud, y yo espero en el Señor que esto pueda ayudarte y que pueda ser otro ladrillito, ¿verdad? Sea un granito más dentro de la edificación eterna que el Señor está haciendo contigo, y esperamos en Cristo que así suceda. Vamos a Juan, ¿les parece? Juan capítulo 1 del versículo 1, vamos a leer Juan 1 versículo 1 y después vamos a irnos al versículo 14 al 18. Repito, es Juan capítulo 1 versículo 1 y después Juan, ese mismo capítulo, el 1, el versículo 14 al versículo 18, ¿vale? Dice Juan 1:1, dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Luego el versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16: pues de su plenitud todos hemos recibido. De su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, este capítulo, esto que acabo de leer, es para mencionar y quedarnos una noche en cada una de estos versículos que acabamos de leer. O sea, son cosas que en cada uno de estos aspectos, prácticamente cada versículo tiene una dirección de una profundidad para entender muy, muy extraordinaria, muy interesante. Pero voy a tratar de no salirme de lo que yo quiero en este día compartir con ustedes. Sobre todo el versículo 16, donde dice Juan: pues de su plenitud todos hemos recibido. Allí pone esta palabra interesantísima, plenitud, ¿verdad? Una palabra que tiene un significado muy hermoso y que hoy lo quiero comentar, y quiero que, bueno, si tienes ahí tus notas, pues puedes apuntar lo que tú creas que te puede servir. Pero sí me parece que esta palabra plenitud sería bueno que la entendiéramos y que hoy la consideráramos en una mayor medida, ¿ok? Mira lo que dice. La palabra, de hecho, plenitud en el griego es pleró, ¿ok? Pleroma. Y significa esta palabra pleroma, significa desbordar, escribe allí, significa rebosar, significa llenar. ¿Okay? Fíjate, significa desbordar, significa rebosar y significa llenar. Aquí de nuevo yo concluyo con algo, no sé ustedes, no sé quién opine lo mismo. Aquí yo concluyo con algo, piénsenlo. El domingo yo decía que una de las cosas primeras que los hijos de Dios deberíamos de comprender, y los que enseñamos deberían de ser una de las cosas primeras que debiéramos de enseñar, es que los hijos de Dios, cuando Él nos salvó, o sea, nos trasladó de muerte a vida y nos resucitó juntamente con Cristo, luego lo que hizo fue sentarnos en lugares celestiales. O sea, está maravilloso. No sé si me estoy explicando. O sea, de inicio, o sea,
O sea, el apóstol Pablo no tarda mucho tiempo en que no quiere tardar. Me da la impresión que no quiere tardar tiempo en enseñar a aquellos que han pasado de muerte a vida. O sea, cuando está enseñando salvación, inmediatamente les enseña, están sentados en lugares celestiales. Yo decía el domingo, eso es fundamental. Eso es fundamental. Lástima que como sabemos poco, y sabemos poco de eso, de lugares celestiales, y sabemos poco porque tenemos una cabeza no sé, muy mística. Entonces, esos asuntos de lugares celestiales, esos asuntos que no los vemos claros, luego nos los brincamos porque no los entendemos. Entonces, a la gente, si no le enseñamos, esto es a lo que iba, si a las personas no les enseñamos que ya están sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, si no lo enseñamos, entonces la gente seguirá viviendo su vida como si estuvieran siendo gobernados por todo lo que hay en la tierra. O sea, el ámbito y la realidad que los gobernará siempre será terrenal, aunque tengan la eternidad dentro. Y eso es porque no les hemos enseñado que hay una nueva realidad. ¿Cuándo una persona que está en Cristo debería de conocer eso? Ya. Debería de ser lo primero. Debería de ser lo primero, y a lo mejor lo segundo, o no sé si esto es lo primero y eso lo segundo. También la gente deberíamos de ayudar a enseñarles inmediatamente cuando vienen a Cristo que, ¿qué crees? Están plenos en Él. No tendría que haber tanto espacio de decir, bueno, vamos a meter lo de los lugares celestiales como en la quinta, vamos a meterlo en la quinta materia que les vamos a enseñar en el discipulado, porque primero tienen que aprender y luego muchas veces lo que hacemos es que se meten otras cosas que a veces son más paja que realidades. Entonces, me encanta el apóstol Pablo porque dice, estábamos muertos, pero Él nos salvó, por gracia somos salvos porque nos dio vida y nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. ¡Wow! Así, maravilloso, extraordinario. Insisto, si esas cosas las podemos entender desde un principio, bueno, entonces nuestra vida estará correctamente gestionada desde el lugar de autoridad donde Dios nos estableció. Y también, si entendemos rápidamente que Él es y nosotros hemos iniciado, ¿verdad? Y hemos recibido, cuando le recibimos a Él, cuando le recibimos a Él, recibimos su plenitud. Cuando le recibimos a Él, recibimos su plenitud, y dice por eso el apóstol, dice el apóstol Juan, de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Qué importante es, fíjense qué maravillosa es la gracia. O sea, lo que está diciendo el apóstol es hemos recibido una plenitud que además dentro de nosotros por gracia se va incrementando porque es eterna, porque es la misma vida de Dios. Maravilloso. Y dice, y la gracia y la verdad. Me encantan porque escribe allí plenitud. Vamos a hablar de unas, ¿cómo se le dicen a los hijos gemelos? ¿No? O cuates, ¿verdad? Y estos son triates o son trillizos. Es la gracia, la verdad y la plenitud. Siempre van juntas. No puedes disfrutar la plenitud sin la gracia y la verdad. Eso es importantísimo. Entonces, esta palabra plenitud, fíjense, esta palabra plenitud, saludo, Pastor Araceli, un abrazo grande, bienvenida. Significa, vuelvo a lo mismo, fíjense, desbordar, rebosar, llenar. Entonces, qué maravilloso. O sea, notificación, pon allí, notificación para mi alma, mi ser interior, quien yo soy, porque soy espíritu, estoy completo y desbordado, rebosado y lleno de Dios. La iglesia, de hecho, es la plenitud de Cristo. Entonces, esta palabra plenitud tiene otras connotaciones que voy a mencionar. Tiene una connotación comercial, desde un aspecto de intercambio comercial. Para eso se usaba esa palabra, que se refería, muchos ya lo saben, se refería a un barco que estaba lleno,
rebosante de provisiones que se desplazaba, cruzaba un mar, un barco lleno de provisiones que iba a una región. ¿Para qué? Para proveer lo que allá se necesitaba. ¿Ya vieron? Entonces, a ese barco lleno de provisiones se le llamaba pleroma. Allá va un pleroma. O sea, va un barco rebosado, lleno de todo lo que se necesita. También la filosofía en aquel tiempo usó esta palabra pleroma, y la filosofía la usó para referirse, escuchen, a la manifestación y la habitación de todos los poderes divinos. O sea, también el misticismo griego usó esta palabra para decir que cuando alguien contenía, escuchen esto, la manifestación y la habitación y esa persona era habitación o era un contenedor de todos los poderes divinos, esa persona tenía también pleroma. Acuérdense que las filosofías en aquel tiempo todas buscaban el pleroma. O sea, buscaban ser la habitación de lo divino y buscaban que todas las características de lo divino se pudieran manifestar en ellos. Claro, sin Cristo. Por eso tú y yo ya la hicimos. Y no la hicimos por nosotros, la hicimos porque Él nos salvó por gracia. Estamos en Él. Y ya en Él, ¿qué es Cristo es el medio. Cristo es el medio para que todo lo de Dios esté en nosotros. Ahorita voy a hablar unos aspectos bien locos de lo que esto significa. Es que esto es muy profundo. O sea, no solo tenemos las cosas de Dios, tenemos la misma vida de Dios. Bueno, tenemos al Padre dentro, tenemos al Hijo dentro, tenemos al Espíritu Santo dentro. Está el Espíritu Santo dándonos y aportándonos aspectos maravillosos del Padre y del Hijo, y el Espíritu nos permite comprenderlos, entenderlos y estar en comunión con ellos. O con Él. Entonces, vean qué hermoso. Estos pensamientos filosóficos, ya lo vuelvo a decir, decían un pleroma. Un pleroma es alguien que, o es cuando una persona contiene todo lo de Dios. Luego, también había otros griegos, alquimistas, que usaron pleroma. Escuchen, los alquimistas en aquel tiempo usaron pleroma para decir esto. Escuchen, para hacer referencia cuando había un desplazamiento de una sustancia inferior por una sustancia mayor. Ahí también ellos decían, esto es un pleroma. Escuchen esto, cuando una sustancia menor era desplazada por una sustancia mayor. Por eso el apóstol Pablo decía, lo he dejado todo, para mí todo es basura y también es pérdida, hablando de las cosas que llenaban su vida, por el glorioso y maravilloso conocimiento de las riquezas de Cristo. Lo que él está diciendo es lo mismo, aunque él esté pleno en él, pero también ese pleroma, escribe, ese pleroma desplaza. Ese pleroma tiene la capacidad de desplazar lo inferior, lo que no forma parte de esta sustancia. Entonces vean qué extraordinario. Quise hacer estas aclaraciones, ¿verdad? Así es, Araceli. Tener todo lo divino sin Cristo, ¿va? ¿A qué les suena? ¡Tarán! ¿Lo han oído en algún lado? Increíble. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a tener claridad con todo eso, a seguir edificando correctamente. Sin Cristo no tendríamos nada. Nada. Bendito Cristo. Maravilloso Señor. Entonces, vamos a Romanos 12, versículo 5.
quise poner dos aspectos más sobre plenitud. Pongan allí, hay una plenitud que tiene que ver con lo corporativo, para un propósito, y otra plenitud, a ver si lo explico, y la plenitud de Él. Primero, el Señor hace algo extraordinario. Romanos 12, versículo 5 dice, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo. Romanos 12, 5, lo vuelvo a repetir, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. En Efesios 1, 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Escribe, su cuerpo, la plenitud de Cristo, que lo llena todo. Su cuerpo, la plenitud de Cristo, que lo llena todo. Fíjense que me encanta eso, o sea, por eso por eso me quise detener en enseñar hoy esto. Bueno, es que yo me detuve, ¿no? Uno lee cosas y cuando algo, el Señor allí pone freno y nos detiene, hay que hacer caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la plenitud tiene un sentido, o tiene por lo menos dos. Permítanme por lo menos tocar dos aspectos. Puede haber más, o si estoy... O puede haber más o puede haber menos, no lo sé, pero yo te propongo, fíjense, lo voy a decir, yo propongo dos. Una que muestra el Señor como la plenitud tiene que ver con el cuerpo. Qué importante llamado, ¿eh? La plenitud tiene que ver con el cuerpo. Por eso Juan dijo, de su plenitud, dice la versión 60, de su plenitud tomamos todo. Yo leí la versión de las Américas que dice, de su plenitud, ¿cómo dice la de las Américas? De su plenitud todos hemos recibido. ¿Se dan cuenta? La plenitud, por favor, pongan allí, no lo olviden. Siempre está relacionada con el cuerpo, es corporativa. Eso me encanta, porque hoy, de los que nos estábamos acordando hace un ratito, que en algún lado hemos oído, no les importa romper el cuerpo. ¿Por qué? Es lógico, porque lo que en el fondo hay es un interés personal por todo lo glorioso que está en mí. Pero aquí hay que detenernos. A mí me encantaría que hiciéramos una pausa. Todo lo que Dios ha depositado en ti, ¿qué crees? Siempre tiene que ver con otros. Y si hablamos de plenitud, una persona, por eso es una contradicción cuando una persona, yo sé que no pasa en ninguno de ustedes ni en ninguna congregación de los que representamos acá. Esto sucede allá en Madagascar seguramente, donde tú ves personas, lo digo con respeto, no lo critico, solo digo algo que es evidente. Personas que dicen, yo estoy en la plenitud de Dios, yo estoy en la plenitud de Dios. Y yo siempre digo, bueno, ¿y por qué te estás enojando con todos? Y tú estás allí como un solitario, grite y grite que tú eres la plenitud de Dios, y tú te crees que tú eres la plenitud de Dios, pero no quieres. Fíjense, no quieres, no solo que no quieres, sino que no estás insertado en nosotros o en otros. Juan dice, de su plenitud tomamos todos, o de su plenitud todos recibimos, todos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que diga todos, qué bueno. Gracias, Señor, porque si de por sí el alma del hombre es egoísta, ¿verdad? El alma no formada en Cristo es egoísta. Lo siento, aunque a unos no les moleste eso, pero la verdad, solo piensa acá, solo piensa aquí. Entonces el Señor dice, no, o sea, yo sí anhelo y quiero que mi plenitud esté en la tierra, pero no en uno, sino en todos. Si eso nosotros lo entendiéramos, entonces nos daríamos cuenta que la plenitud, escribe ahí en tus notas, no es para unos cuantos, es para todos. O sea, Dios no tiene ungidos especiales, elegidos especiales,
consentidos, como decimos acá en México. Dios no tiene consentidos. Dios tiene un cuerpo. Dios ha establecido, Dios ha preparado un cuerpo donde Él manifiesta su plenitud. Entonces, plenitud, ya lo dije otra vez, tiene que ver con cuerpo. Un aspecto es, si tiene que ver con cuerpo, escribe, el cuerpo es para manifestar. Nunca olviden esto. No es inocente, ni fue una ocurrencia del apóstol Pablo para ejemplificar iglesia, decir que es cuerpo. No es un asunto, no es una locura del apóstol Pablo. Eso fue inspirado por Dios, porque un cuerpo solo tiene razón para expresión. Lo vuelvo a repetir, el cuerpo solo tiene razón de ser para expresión, no existe para otra cosa. Aunque por eso quien lo usa para otra cosa, al cuerpo lo daña, lo destruye, lo engorda, lo enferma o lo enflaca. Pero el cuerpo tiene siempre razón de ser para expresión. Si tú tienes hoy tu cuerpo, te doy una noticia, lo tienes por razón de expresión. O sea, tu cuerpo es un contenedor que expresa lo que tiene adentro. Por eso tienes tú un cuerpo. Por eso debiéramos de cuidarlo. Porque si no lo cuidamos, nos morimos y entonces dejamos de ser expresión aquí. ¿Te das cuenta? Si tú mueres en la tierra, o sea, si tu cuerpo natural muere, ya no expresa nada. Entonces ya no hay razón. Si el cuerpo no va a expresar, no hay razón de existencia, entonces muere. Qué fuerte, ¿no? Entonces, por eso el Señor, cuando dice la iglesia es el cuerpo, lo que está diciendo el Señor, o lo que nos quiere decir, la razón de la iglesia es que la iglesia es la expresión de la plenitud de Dios. Esa es la primera parte, pero no solo es esa parte, ¿verdad? Hay otro aspecto que yo quiero comentar porque la iglesia tiene es la plenitud de Dios para expresión, pero escribe otro detalle. La iglesia también es la plenitud de Dios. ¿Por qué? Fíjense lo que dije, la plenitud de Dios. Porque al igual que con Jesús, ven qué maravilloso. En Él, ¿quién está? En Él, ¿quién estaba? El Hijo, el Padre y el Espíritu. Y esa misma plenitud de Dios, el Señor la ha depositado en la iglesia. En otras palabras, la iglesia, ven qué hermoso, la iglesia es la que contiene la plenitud de Dios. O sea, Dios en la iglesia se expresa completamente. Repito, nosotros como iglesia corporativa somos expresión de esa plenitud de Cristo. Y la iglesia completa en Él, está completa en Él, o sea, es plena en Él por el Padre, fíjense qué maravilloso, por el Hijo y el Espíritu que la habitan. A ver si me explico. A ver si lo puedo decir bien. Lo voy a decir como más en palabras, en palabras más sencillas. La iglesia le trae plenitud a Dios por razón de que todo Dios está en ella. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En ningún lado, en ningún otro lugar se encuentra la vida del Hijo, del Padre y del Espíritu contenida. En ningún otro lugar más que en la iglesia. Por eso la iglesia le da plenitud a Dios. Es como si dijéramos, Dios está contento, porque contento con la iglesia, porque tiene un cuerpo que contiene todo lo que Él es.
Qué maravilloso, qué extraordinario. Entonces, esta plenitud, escribe allí, tiene características de lo que hablamos un poquito aquí en Juan con el versículo que leí, ¿vale? Entonces, fíjense, la plenitud, escribe, es eterna y es infinita. Eterna e infinita. Por eso, esta plenitud que encontramos en Cristo Jesús, en el versículo 1 dice, en el principio. Es en el principio que nos está diciendo que esta plenitud es por Cristo y Cristo es eterno. Él es el principio de todo. Cristo no llegó a ser, Él ya era. Él creó todo porque Él es Dios y se manifiesta en lo que crea para un propósito eterno. Cristo, escribe, no necesita historia. Él no está en la historia del hombre. Jesús sí, que es esa maravillosa expresión del Cristo eterno. Cuando el Cristo eterno se encarna y vemos a Jesús en la tierra mostrando el diseño eterno. Eso es maravilloso. Y este Cristo hecho carne lo podemos ver entre nosotros. Eso es maravilloso. Lo podemos ver entre nosotros. Dice la pastora Araceli, exacto, he ahí su primera contradicción, porque la plenitud del eterno se disfruta en el cuerpo. Somos participantes de esa vida. Exactamente, somos participantes de esa vida. Entonces, vean, Jesús, el verbo es algo coexistencial en él. Por eso cuando declara el Señor algo, vean qué importante, por eso ese verbo que es eterno, cuando declara algo, cuando nosotros lo escuchamos y cuando ese verbo habla a nuestras vidas, Él no está hablando algo que pasó o algo que sucederá. Él está hablando, el otro día yo enseñaba que Dios no da ideas, escribe, Dios no da ideas. Dios revela lo consumado porque Él es eterno. Dios no da ideas, podremos hasta decirlo así. Él nos revela los hechos, Él nos revela lo que está hecho y lo que está consumado. Extraordinario. Entonces, este pleroma, ya dijimos, es eterno porque es Cristo, es nuestro Cristo eterno. Amén. Y quería expresar otra cosa, fíjense. Esta plenitud, escriben allí, esta plenitud es accesible. Esto me encanta. Esta plenitud es accesible. Esto hace la diferenciación de los gnósticos, de los místicos y de todos los ísticos. Es accesible. Mira, cuando un gnóstico, un místico te dice una fantasía y no le crees, y ya rápidamente, ¿sabes qué te dice? Te dice, es que esto no es para ti, esto no es para ti. Tu cabeza no alcanza. Así me dijo uno, es que tu cerebro no alcanza. Entonces dije, entonces por mi cerebro no puedo tener la plenitud de la verdad, por mi cerebro no puedo tener la plenitud de Dios. No, pon allí, la plenitud de Dios es accesible. ¿Saben cuándo todo se vuelve inaccesible? Con todos nuestros rollos, Tenía yo aquí un chorro de cosas que iba a decir, pero sentí el Espíritu, no, porque es precisamente eso lo que un poquito queremos romper. O sea, no es que yo sea simplista, sino que me parece que tomo como ejemplo los discípulos que los siguieron, que después hablaban por el Espíritu, lo que el Señor les decía, la gente que los oía se maravillaba, y lo que la gente decía y reconociera, estos no son estudiados. O sea, a nosotros nos consta que estos no son las personas más preparadas, ellos no han ido a las escuelas de los fariseos, y cómo es que tienen esta sabiduría de Dios. Es que esto no es un asunto, vuelvo a decir, lo que tenga que pasar por nuestra cabeza. De hecho, cuando pasa por nuestra cabeza, el otro día yo decía, creo que tenemos que empezar a operar más
en la realidad que tenemos en Cristo, en este sentido, tenemos que operar más en la verdad que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando esa verdad que tenemos en Cristo, después la pasamos por nuestra cabeza, yo decía, es como operar como de una manera más instintiva, espiritualmente hablando. No estoy diciendo que andemos caminando todo el tiempo sin pensar lo que hacemos. Lo que estoy diciendo es de que nuestra mente se rinda a la mente de Cristo. Eso es lo que quiero decir, que nuestra mente se rinda a la mente de Cristo, porque la mente ha sido históricamente el medio por el cual, voy a decirlo, la mente natural ha sido históricamente el medio por el cual Dios no ha querido pasar su evangelio. Si no, lean 1 Corintios, los primeros 3 capítulos. El Señor no quiso pasar el evangelio por la cabeza de las personas. Gracias, dice el pastor Sergio. Gnósticos con conocimiento elevado y secreto que solo un grupito elite tiene y nosotros los creyentes comunes no lo alcanzamos, ¿verdad? ¿Ya vieron? O sea, nosotros no conocemos porque tenemos el cerebro roto, no sé cómo, y entonces ellos sí. Entonces ya cuando uno les dice, pero es que me parece que eso no es así, es que esto no es para ti, o sea, es que tú estás así. O todavía no es tu tiempo, dice por allá el pastor Javier de Argentina. Todavía no es tu tiempo, me dijeron. Todavía no es tu tiempo, o todavía no es para ti. Entonces fíjense qué extraordinario, fíjense. Entonces, vean lo que voy. Este pleroma, el pleroma, o sea, no cualquier cosa, el todo de Dios, el Padre, Hijo, el Espíritu, lo que ellos son y lo que ellos expresan, lo que tienen. Ya dicen, ya les dije, esta palabra es muy usada, no fue usada solo por la iglesia cristiana, fue usada, ya les dije, por los gnósticos, por los místicos, por los filósofos de aquel tiempo, y lo usaban para meter en ella todo lo que tenía que ver con recursos y lo que tenía que ver con lo divino, todo. Eso es extraordinario. Pero todo eso es accesible. Pongan con letras grandes, es accesible. Si ese es el asunto de Dios. Dios envió a Cristo porque es el único. Nuestro Señor Jesucristo es el que hizo accesible esto. Es accesible. Por supuesto que es profundo si lo queremos entender, pero claro que sí. Pero esto es accesible por Cristo. Por Cristo. La plenitud es accesible. ¿Cómo lo hizo Él? El verbo se hizo carne. La carne, yo lo puse así, perdón, fíjense. El verbo eterno Dios, el que lo contiene todo, se hace carne. Esa carne se hizo pecado. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¡Qué extraordinario! ¡Qué tremendo lo que hizo! Claro, el proceso glorioso, eso ya nos enseña incluso un diseño y un camino, ¿no? La tremenda humillación que Él padece para que nosotros fuéramos como Él. ¡Qué maravilloso! Filipenses, ¿no? Capítulo 3, ay, hermoso, cuando dice el apóstol Pablo, oigan, esta actitud que tuvo Cristo, ténganla ustedes también, esta misma actitud. O el original dice este mismo pensamiento. Me gusta más este pensamiento. O sea, ese pasaje a mí me parece que nos da luz de qué tiene Cristo, de qué tenía Jesús en la cabeza. Yo me acuerdo que cuando estaba al principio conociendo al Señor, yo siempre decía, ¿y Jesús qué pensará? No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. ¿Y qué tendría en la cabeza, no? Cuando se levantaba, ¿pensaba lo mismo que nosotros? Cuando se levantaba, luego iba a ver su horóscopo para ver qué es lo que dice su horóscopo el día de hoy y cuál es su número de la suerte. ¿Qué tenía en la cabeza? Pablo dice, tengan ustedes el mismo pensamiento que había en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Cuál era el pensamiento que había en Cristo Jesús? Que aunque estaba en la condición de Dios, no se aferró a esa condición, sino que se despojó. ¡Wow! O sea que Él en la tierra, lo que tenía en la mente era
yo estoy despojándome y me despojo voluntariamente de todo lo que tiene que ver con los privilegios de la deidad, para a estos hombres poderles acceder. Vean qué hermoso, para que para ellos ahora sea accesible todo lo de Dios. Pero para que sea accesible todo lo de Dios, yo tengo que acceder a ser como uno de ellos. Y ahí viene el Señor y se hace como uno de nosotros. Y lo hace igual. Comió con pecadores, se humilló, perdonó, lo traicionaron. Y aun con todo lo que pasó, no pecó. El Dios eterno escribe, vino a la tierra, habitó entre nosotros, bendito nuestro Señor Jesucristo. Ojo, escribe con letras grandes, habitó entre nosotros. Me voy a atrever a decir algo, no sobre nosotros. Aunque Él pudiera haber ejercido su autoridad de Dios y ponerse por encima del hombre, no se pone por encima del hombre, sino que para ser accesible al hombre se pone entre nosotros. Glorioso. Nosotros hoy perdemos el piso por 2 ladrillos. Tengo una célula de 5 personas y ya me siento un Dios. Es increíble. Me siguen 2 desahuciadas y una de 85 años y ya sentimos que nadie nos merece. Es increíble. De verdad es increíble. Él, siendo Dios, se hace hombre y habita entre nosotros. Plenitud accesible. Se hizo accesible. Y en ese cuerpo habitó la plenitud, y ahora esa plenitud, escribe, está en este cuerpo llamado iglesia. Extraordinario, el cuerpo de Cristo. Maravilloso. El evangelio, pregunto, nada más esto lo pongo como extra, porque a mí me parece, no sé qué opinen los que nos están viendo, no me ofendan en lo que escriban, pero no sé qué opinen, pero me parece que de repente, creo yo, se nos está olvidando que este evangelio tiene que llegar a toda la tierra. ¿Por qué lo estoy diciendo? No estoy cambiando de tema. No, es que si estamos hablando que este pleroma es un pleroma accesible a nosotros, nosotros tenemos que ponerlo accesible al mundo. Y el evangelio es ese vehículo, la buena noticia de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho y ha consumado. Si el pleroma de Dios es accesible a nosotros, que Dios nos ayude a no olvidar de ponerlo accesible a todos. El evangelio no se vende, el evangelio no se le pone precio. Vayamos a donde tengamos que ir. Él es la provisión, de hecho ya nos proveyó de todo, porque el pleroma pues es el carro completo. El pleroma es que no nos falta nada. ¿Se acuerdan cuando mandó el Señor a sus discípulos y ya estaban ellos agarrando la lonchera, la torta, ya estaban llenando la mochila, y el Señor les dice, ¿qué pasó? Pues si no van de picnic, ¿a dónde van? ¿Qué onda? No, pues ya vamos, nos enviaste a evangelizar. No, espérate. No, espérate. No, deja esto. Les empieza a quitar todo. Y dicen ellos, ¿y qué? Ve. ¿Qué les dijo? ¿Quién se acuerda? Alguno le dijo, Señor, ¿cómo? La iglesia me tiene que dar los pasajes, ¿no? O sea, nos vas a dar para los pasajes, ¿verdad? Nos vas a dar los pasajes y de vuelta, y queremos irnos en avión, ¿no? O sea, ponme un hotel 5 estrellas, porfa, ¿no? Échame la mano, o sea, soy tu siervo. Y le dice el Señor, el obrero es digno de su salario. Tú tranquilo. El que te llamó
es dueño de todo. No importa el lugar donde estés, no importa la nación en la que vivas, no importa la crisis en la que se encuentre, el Señor gobierna y Él es dueño de todo. Si somos fieles a Él y si amamos lo que Él más ama, fíjense lo que dije, si somos fieles a Él y amamos lo que Él más ama, que es su amada, su iglesia, si la cuidamos y no la lastimamos, Él va a poner todos los medios para que tú vayas y para que tú aportes lo que tú puedas aportar para la iglesia que tanto ama el Señor, así se encuentre del otro lado del mundo. Pero ni siquiera tampoco estoy hablando solo de la iglesia, sino que estoy hablando de que vayamos a lo que no es iglesia, vayamos a los que no conocen, pongamos accesible lo que Dios puso accesible para nosotros. Efesios 3, 17, 18 y 19. De manera que Cristo more por la fe, fíjense, de manera que Cristo more por la fe en nuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Porque hay una plenitud dada, pero hay una plenitud, es que es lo que les digo, es que esto es un rollo que sobrepasa nuestra cabeza. Es que espérame, hay una plenitud dada, impartida, y estamos completos, pero hay una plenitud también en Él que va creciendo en nuestra alma y que la va invadiendo y que nos va saturando de esa plenitud. Vean el versículo 19, Efesios 3, 19. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida, para que seáis llenos. Pues ¿qué no estamos llenos? Sí, para que estás lleno, pero estás siendo lleno. Estás lleno y sigues estando llenado en tu alma. Pues ya se me fueron las palabras. Estás lleno, pero te sigue llenando el alma. Estás lleno. ¿Se acuerdan la definición que di de pleroma? De una sustancia mayor que va desplazando otra menor. Ese es lo mismo. Estás lleno, pero ojo, esa sustancia poderosa, esa vida divina que tienes dentro, todo eso que es Dios dentro de ti, va avanzando, va avanzando, va avanzando y va desplazando lo que no es Cristo. Eso es extraordinario. Y de nuevo, versículo 18, capaces de comprender, todos al 18, están allí, Efesios 3, 18, por favor, Efesios 3, 18, de nuevo, otro indicativo, aquí quiero detenerme porque siento que de repente, precisamente por las malas enseñanzas, hay mucho individualismo o se fomenta el individualismo. Fíjate, para que seáis capaces de comprender tú solo, para que seas capaz de comprender tú, para que seas capaz de comprender tú en tu casa, para que tú seas capaz de comprender tú en tu cama, para que seas capaz de comprender tú en tu cuarto. No, para que seas capaz de comprender con todos los santos. Está hablando de lo mismo. Para que seas capaz de comprender con todos los santos. Por eso yo soy una persona de las que creo, me gustaría saber si alguien opina lo mismo o no, pero yo soy una de las personas que creo que hay cosas que no se te van a revelar. No vas a poder ver solo las vas a poder ver con todos los santos. No vas a poder verlas solo, no las vas a poder entender solo, no las vas a comprender solo, las comprenderás en el cuerpo con todos los santos. Te llamo, no es el tema, pero vale la pena hacer el imperativo. Te llamo a que te congregues. No, yo no estoy diciendo de que es que nos faltan, es que he visto baja la audiencia o la asistencia en casa de justicia. No me refiero a eso.
Me refiero a ti que me ves y que a lo mejor estás aquí, nos estás viendo el tiempo y no nos das tu nombre, está bien, no pasa nada. Pero tú estás observando esto, congrégate. Esto es bueno, ¿vale? Esto es bueno. Nosotros tenemos la oportunidad, ya lo he dicho muchas veces, de poder ayudar y pastorear personas también a través de estos medios. Los pastoreamos a larga distancia. Pero no dejamos que nadie, no queremos que nadie esté sin el disfrute del cuerpo, sin la riqueza del cuerpo, porque se trata, ¿por qué? Porque para comprender esto es con todos los santos. Para comprender esto es con todos los santos. Esto no tiene que ver con uno, es con todos. Entonces, es accesible esa revelación para todos. Es accesible esa plenitud para todos, porque el que la contiene la ha dado a todos. De su plenitud tomamos todos. Amén, es importante. Y es importante darnos cuenta que esta plenitud, si tú lees aquí el contexto, hablando, me gusta, y con esto ya estoy terminando, con esto estoy cerrando. Eso escribe, esta plenitud, para que también la pongamos en el contexto, porque miren, si hablamos de plenitud y decimos, fíjense, si lo dejamos así, como esto que voy a decir, si la dejamos como que estás lleno de todo lo que necesitas, mira, ya no vas a necesitar nada porque estás lleno todo de Dios, no, allá adentro tienes todo lo que necesitas. Alguien puede decir, allá está la casa que necesito. Sí, ahí está la casa que necesitas. Allí está la salud que necesito. Sí, allí está la salud que necesitas. Allí está la pareja que necesito. No, sí, mira, allí está. Bueno, se van a sorprender, pero todo eso que he dicho, los apóstoles dijeron que le daban gracias a Dios porque juntamente con Cristo, Dios les había dado todas las cosas. ¿Ya vieron? Wow, o sea, ahora en esta realidad, todo está provisto en Cristo. En Cristo. Pero tenemos que entender algo. Esta plenitud, que es lo que quiero tocar, esta plenitud tiene un contexto. Está en una dimensión de amor. Ponlo allí. Está inevitablemente en una dimensión de amor. El amor es la expresión de esa plenitud. Pero acuérdense que no estamos hablando del amor de las telenovelas, ¿vale? Vale la pena decirlo, ¿sí? Porque dices, el amor, pastor, yo soy bien amoroso. Si usted viera, me he enamorado como 30 veces. Estoy casado, pero me he enamorado como 30 veces. Oye, no. Estamos hablando de la expresión de amor. Bueno, nada más te voy a decir como detalle. Cuando Dios amó, murió. Ya nada más te la dejo. Para que veas el nivel de lo que para Dios es amor. Entonces, esta expresión de plenitud en nosotros, esta plenitud en nosotros para que se exprese, requiere profundidades de amor. Y esto, entonces, con esto voy a terminar, no es algo que se debe de quedar en un discurso, sino esta plenitud de vida tiene y debe de ser expresada. Repito, esto que hemos hablado y que estamos entendiendo del Evangelio no es algo teórico, sino es algo práctico, es algo palpable. Se traduce en la expresión en esta vida, en esta tierra. Juan me gusta. Ahora vamos a terminar con Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Ya voy a terminar, ya ahí voy. Denme 5 minutos, ¿vale? ¿Sí me dan 5 minutos? Esto es importante. Vean cómo lo dice Juan. Primera de Juan 1, del versículo 1 al 3. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. ¡Wow! Después dice el 2, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto
y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fíjense, lo que hemos visto y oído, versículo 3, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es la idea de Juan en estos 3 versículos? Voy rápido. La idea de Juan es esto. Fíjate lo que está diciendo Juan. Escuchen, de esa vida plena. Si quieren pónganlo así en español, les puede ayudar. De esa vida plena que tenía Jesús, nosotros la oímos. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que esa vida plena que Jesús tenía aquí en la tierra, cuando estaba en carne en la tierra, salía a través de lo que decía. Yo conozco a algunos que dicen, ay no, Dios no toma en cuenta mis palabras, Él me perdonó, yo por eso hablo como sea, soy de Veracruz. Soy de la costa, ya sabe cómo yo hablo, tit, y luego, y ya sabe cómo yo digo, tit, el Señor sabe, que hasta el Señor le dicen, tú, ¿verdad, Señor? Tit, me amas, ¿verdad? Tit. Entonces este amigo, escuchen, vean lo que dice, fíjense lo que dice, es profundo lo que dice Juan, dice, lo que existía desde el principio, está hablando de Dios, el Verbo, esa vida plena, esa vida eterna, esa vida que existía desde el principio, dice, la hemos oído. ¿Ya vieron? A ver, esto no es místico, esto debe de tener expresión. Debemos permitir que su plenitud de vida en nosotros invada todo, familia, todo nuestro ser. Y no es, ya sabes, si no, yo no soy religioso. No estoy hablando de que repitas y que vayas allá acá en el metro de la Ciudad de México y cuando pasa alguien dices, amén, gloria a Dios, pásele, amén, sí, siéntese, amén. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nuestra boca sea expresión de vida. Fíjense lo que dice Juan. Lo oímos. ¿Qué oyeron? Lo que existía desde el principio. O sea, lo que existía desde el principio tuvo expresión audible aquí en la tierra. Y luego dice, y lo hemos visto con nuestros ojos. ¡Wow! A ver, ¿qué es lo que tú ves? Yo aquí puse, ¿sabes qué es lo que ves? Ves el actuar. Por eso yo ahora digo mucho, a ver, ¿sabes cuál es el único problema de tu evangelio supuesto que me quieres imponer a mí? ¿Sabes cuál es tu problema? Es tus acciones, es tu acción. O sea, tu acción no me deja ver el evangelio que me quieres enseñar. ¿Por qué? Porque el evangelio, Cristo en nosotros, es vida. Y esta vida, dice Juan, la vimos. La vimos. O sea, y si él está diciendo, él está hablando de los sentidos naturales. O sea, ¿cómo la vieron? ¿Saben cómo la vieron? En el actuar de Jesús. Vieron lo que Él hacía. Interesantísimo. Él no dice, la vida se nos reveló en la noche y dijimos, oh, este hombre tiene la vida de Dios, Jesús es el elegido. No, ellos lo vieron y dijeron, este actúa no de la manera más común. Este actúa como alguien que tiene una vida de otro nivel, ¿no? Un mayor nivel de vida. Fíjense lo que dice, con nuestros ojos lo vimos, lo hemos contemplado y lo han palpado nuestras manos. Y yo aquí le puse lo que tú y yo materializamos en nuestro accionar diario y que la gente puede comprobar que viene de Dios. Todo lo que tú puedes expresar palpable, puede ser despojarte de algo,
puede ser entregar, no me refiero a dinero solamente, también puede ser. Pero tu vida, lo palpable, lo que la gente puede decir, cierto, tu vida es diferente. Porque te he oído, porque te he visto y porque lo he palpado. Esa plenitud, escribe, con esto concluyo, esa plenitud se ve, se oye y se palpa. No es un asunto místico. Esta es la gran diferencia con los amigos de mi pastor Sergio, los gnósticos. ¡Qué vientos! Vientos por todo lo que les estás ayudando a que en el nombre de Jesús, ojalá alguno de ellos pueda comprender algo, ¿verdad? Pero esto es real. Esto se ve, se oye y se palpa. Poderosa la vida de Dios en nosotros. Gloriosa la plenitud de Dios en nosotros, que se desborda a tal grado, que se ve, se oye y se palpa. Amén. Así que disfrútalo. Está dentro de ti. Papá, gracias.